todos los éxitos. Hit Radio. Estás escuchando La Torre de Babel. Ahora sí que estamos a casi 35 minutitos de fin de semana, un fin de semana fresquito, pero bueno, hay a quien le gusta. A mí, por ejemplo, que me gusta la lluvia, estar en casa. Hemos hablado de dos temas con el doctor Adolfo Pellejero, psiquiatra, y con nuestra coach psicóloga Ana Solé, que a muchas personas le producen una profunda tristeza pensar que algún día van a dejar este planeta, esta tierra, lo que vemos, lo que conocemos. A muchos les produce miedo, adversión y sobre todo pena, porque creemos que la muerte es el final de la vida. Hay quienes aseguran que la muerte es necesaria para que la vida continúe en otro plano, en un plano energético. Como no podía ser menos, hoy vamos a seguir hablando de la muerte, pero de una manera muy diferente. Seguro que han oído hablar del bosque de los suicidas en Japón, un lugar donde aquellas personas con tendencia suicida van a suicidarse. Algunos van a encontrar posiblemente la luz que les devuelva a la vida. En muchas ocasiones no lo consiguen. Hoy tenemos aquí a un invitado muy especial que ha estado dentro de ese bosque tenebroso, el bosque de los suicidas. Teresa Porqueras, como siempre mi compañera, que sin ti no sería posible este programa. Tenemos a un personaje de peso hoy para hablar sobre el tema de la muerte. Sí, tenemos a un personaje muy interesante, un sabio, porque Joan sabe de todo y sobre todo sabe de Reiki, porque él es maestro de Reiki, además reconocido en Japón con el grado de Shihan, y es un gran colaborador de radio, de multitud de espacios televisivos, donde ha hablado en multitud de ocasiones de Reiki. Es autor del libro La verdad sobre el Reiki, y en el espacio de hoy nos va a hablar de Aokigahara. No sé si lo pronuncio bien, Aokigahara. Yo no sé si lo pronuncia bien, porque yo tampoco sé pronunciarlo. Ya nos lo comentará. Le preguntaremos a Joan. El bosque de los suicidas, porque él es un enamorado de Japón, ha estado multitud de ocasiones y nos va a describir qué es este bosque tan especial donde la gente dicen que va a morirse. Joan, buenas tardes. Buenas tardes. Aokigahara. Aokigahara, sí. ¿Qué significa? Aokigahara se puede traducir como mar de árboles, también se conoce como yukai, y se ha hecho popular pues con este tema, también llamado El bosque de los suicidas. Se hizo popular por una película que en el año 2016 pudimos ver en nuestros cines con este título, El bosque de los suicidas, una película que aconsejo a todos. Yo, que te comentamos antes de entrar en antena que la he visto, y además es espectacular. Joan, ya sé que la pregunta que te voy a hacer, pues está muy claro lo que es. ¿Qué tiene de especial este bosque, independientemente de la gente que se suicida y los cuerpos que allí puedes encontrar? ¿Qué tiene de especial este bosque? Bueno, es un lugar muy hermoso porque está cerca de una zona turística en la que hay cuevas de hielo, cuevas de murciélago. Estamos hablando de un bosque que está en las faldas del monte Fuji. Es una zona de bosques frondosos, y este lugar se hizo popular también, aparte de esta película, y porque es una zona de turismo interesante, también por un libro publicado en el 1960. Era una novela titulada Nami no Tou. El autor era Seicho Matsumoto. En esta novela, dos amantes se suicidan en este bosque. ¿Qué ocurre? Que este libro tiene mucho éxito en Japón y muchos jóvenes van ahí a suicidarse desde el año 1960, aunque por lo que he indagado también se dice que hace miles de años que se han encontrado documentos de este bosque maldito. Se habla, Teresa, de energías negativas
que son capaces de perturbar el estado emocional y psicológico de los que allí entran, si ya vas con esa tendencia, con esa predisposición y con la idea prefijada de que te vas a suicidar, posiblemente aumentamos el grado de decir, ahora sí que me voy a suicidar. Sí, hay lugares marcados. Aquí en Barcelona, por ejemplo, tenemos los alrededores de Montserrat. Es un lugar donde se producen muchos suicidios. Pero a mí me gustaría que Joan nos contara qué sensación se siente, se nota cuando te adentras en el bosque, porque creo que hay como unos carteles para disuadir a los suicidas, ¿no? Explícanos un poco tus experiencias cuando entras en ese bosque. Efectivamente, cuando llegas ahí, la llegada pues es donde la primera zona donde te encuentras es un parking. Entonces ahí hay una carretera que parte la zona turística, la zona más popular, y la zona que sería al otro lado de la carretera, donde hay cadenas y carteles de prohibido el paso. En esa zona de prohibido el paso hay un camino paralelo que, si te adentras por él, empiezas a ver esos carteles que te invitan a reflexionar sobre la vida. Y te piden, por favor, que pienses en tus padres y que si tienes algún problema, que por favor contactes con ese número de teléfono que aparece en el cartel. Que la vida es muy hermosa y que merece la pena ser vivida. Cosas así. Te encuentras con diferentes carteles, incluso carteles de prestamistas, por si tu problema es un problema económico, ellos gustosamente te ayudarán a resolverlo. Entonces, llegado ya a un punto, el camino se acaba y empieza a verse como árboles que se retuercen y el camino se desaparece. Incluso se llama mar de árboles porque la tierra no es como aquí conocemos, que tú puedes ver una zona plana con plantas y árboles. No, ahí es realmente como si estuviéramos viendo un mar de árboles, por eso también se llama así, mar de árboles, debido a la erupción del monte Fuji. El volcán del Fuji, en una de las ocasiones, hizo que toda esa zona quedara cubierta por lava y sobre la lava crecieron árboles y plantas, de manera que es imposible marcar un camino. Entonces tú te vas ya adentrando por lo que intuyes que es el camino y empiezas a ver cosas. ¿Qué es lo que se siente ahí? Bueno, pues la verdad es que se siente algo. Con una mente totalmente analítica, fría y escéptica, intenté entrar en ese bosque. Me acompañaba un grupo de 5 personas más, si no recuerdo, éramos entre 5 y 7 personas. Yo iba al primero. Y a mí me pareció ver, solamente llegar a ese bosque, un montón de gente como en los árboles, como diciendo, ¿qué hacen estos aquí? Pensé que era mi imaginación, ¿no? Vi como realmente figuras de personas amontonadas. Yo no soy de ver cosas. La gente pensará que quizá tengo mucha imaginación, pero yo no soy de ver cosas. Pero en ese momento me pareció ver ahí muchísima gente. Y ya digo que iba con una mente totalmente fría y analítica. Bueno, eso sería algo anecdótico, a menos de que alguien más lo hubiese visto. Yo no dije nada. Qué cosa más curiosa que había gente que estaba haciendo lo mismo que yo. Y yo en ningún momento no quise decir nada para no sugestionar a nadie. Esa fue la primera experiencia extraña que pudimos vivir solo llegar ahí. Pero es que hubieron muchísimas más. En ese bosque se me puso la piel de gallina. Solamente llegar, un frío me impregnó mi cuerpo y hasta que no salí de ahí, ese frío no se fue. Estuve en un bosque al lado, con el mismo tipo de árbol, el mismo tipo de lava en el suelo, y esa sensación no estaba. Entonces podemos decir que sí, que en ese lugar se nota, hay una impronta energética, hay como un residuo energético que ha quedado ahí. Fíjate, Joan, has hablado de que es una zona volcánica, con lo cual entiendo que hay muchas cavidades, habrá muchas corrientes subterráneas, no sé si de agua, pero sí que de viento. ¿Esta energía no podría estar relacionada con algún tipo, lo que habíamos hablado de geología, algún tipo de línea telúrica que hace que esa vibración, dependiendo de qué frecuencia, altere nuestro sistema emocional, psicológico, nervioso?
Podría ser que sí, podría ser que sí. En relación a esto es curioso porque nos perdimos, ya que por este motivo que estás comentando, los teléfonos móviles no funcionan y las brújulas no funcionan. ¿Qué pasa? Que empiezas a caminar y llega un momento que te desorientas con facilidad. De hecho, hay mucha gente que va ahí con esa idea de quitarse la vida y ponen una cinta como en la película se puede ver. Entonces hay una cinta que tú de vez en cuando puedes ir viendo restos de cinta, a veces son como lazos que te vas encontrando por el camino y a veces literalmente hay una cinta. Entonces esa cinta es para que encuentres el cuerpo o para que la persona, si se lo piensa mejor, pueda encontrar el camino de vuelta. Porque a veces el que va ahí a suicidarse se lo piensa mejor y luego da marcha atrás. No es fácil quitarse la vida. Claro. Entonces, gracias a esas cintas puede haber una segunda oportunidad. A mí me da la sensación de que a nivel de autoridades, las autoridades japonesas, parece que aquello es algo como que ya lo tienen como habitual, es decir, es una zona donde permitimos que se suicide, porque si no de otra forma habría una vigilancia policial. Y mi otra pregunta, que tú has estado por ahí, te habrás encontrado con cuerpos, porque hemos visto muchas imágenes en las que se veían cuerpos, en restos óseos. ¿Por qué las autoridades japonesas no retiran esos cuerpos de allí de ese bosque? Bueno, digamos que ahora eso ha cambiado, debido a un americano que hubo, un tal Logan, hizo mucho daño. La famosa fotografía. Porque creo que él le hizo un vídeo y lo colgó en YouTube riéndose de los cuerpos que iba encontrando. Bueno, de un señor que estaba ahorcado, se hizo fotos selfies con él y demás. Lo han llevado a juicio a este señor, al tal Logan. Entonces, desde ese vídeo han tomado medidas y aún son más exigentes con la limpieza de los cuerpos y también que quién va ahí. O sea, cuando yo llegué éramos un grupo y nos preguntaron que a dónde íbamos, quiénes éramos y bueno, sin ningún problema luego pudimos hacer la nuestra, pero ahora está más controlado. Yo, por ejemplo, no quise que viésemos ningún cuerpo. Me pareció que lo que estábamos viviendo ya era bastante fuerte, porque habían dos mujeres sensitivas, mediums, y estaban viviendo cosas intensas, y yo pensé en aquel momento que en general no estábamos preparados para ver ningún cuerpo. Llevábamos bastante rato caminando y llegados a un punto pues decidimos volver atrás y reencontrar el camino y salir del bosque. Tuvimos una experiencia satisfactoria, hicimos una sesión espírita en pleno medio bosque y una de las mediums que nos acompañaba tuvo un contacto y yo personalmente como escéptico tuve intensas sensaciones positivas y negativas. Al final el trabajo se hizo de manera correcta porque a todos nos impregnó una sensación de paz y amor impresionante y salimos de ahí con un sentimiento de satisfacción. Pero no vimos ningún cuerpo, sí que vimos restos de campamentos, sogas en los árboles, cuerdas y vimos escenarios donde intuimos que ahí se había cometido el acto del suicidio, pero no quisimos ver ningún cuerpo. Después de tu experiencia de esa excursión por el bosque de los suicidios, ¿tu escepticismo ha cambiado? Intento siempre mantener la mente fría y analítica. Entonces soy partidario que todo puede ser posible, pero también en ese pensamiento que hay mucha fantasía. En todos estos temas paranormales sí que hay cosas fascinantes que son una realidad y ante la realidad uno no se puede negar, pero también hay mucha fantasía con este tema. Entonces intento siempre ser muy racional con todos estos temas. ¿Qué papel juega la sugestión o la autosugestión? En tu caso, por ejemplo, que iba como escéptico, pero sugestionado, porque sí, evidentemente cualquiera que entre en ese lugar se sugestiona porque sabe lo que hay detrás de la historia. Bueno, pues totalmente. La sugestión tiene ahí un papel increíble porque ves cosas que te impregnan de una fascinación mucho más fuerte que si no supieses nada. Si llegas ahí y no sabes nada, pues quizás lo vives todo de otra manera, pero ya con toda la información que teníamos, pues veíamos una rama que realmente, esto es real, veíamos ramas y habían ramas con formas de soga. Y en los bosques que habían por los lados que también estuvimos,
estaba el mismo tipo de árbol y no se formaban sogas en las ramas. También hubo momentos, pues por ejemplo, hay una foto en el libro que hice después de esta aventura, que vimos una piedra y esa piedra tenía forma de cráneo. Esto hicimos la foto y eso era un cráneo. Entonces, ver todos estos detalles continuamente, por ejemplo, aquí irte al bosque y encontrar basura es algo normal, no debería de ser normal, pero lo es. Entonces, verlo allí en Japón, eso sí que es extraño. Los japoneses son muy limpios, pero si tú vas a este bosque y ves basura o ves una taza rota, es algo que te está dando mucha información. Una taza rota en medio del bosque indica a alguien enfadado que ha roto esa taza. Y ver basura alrededor, restos de comida o botellas, es alguien enfadado que ahí ha estado. Y si te fijas en las ramas de alrededor, puedes ver sogas, que de hecho las vimos. Te quería preguntar, Joan, que este es un tema muy complicado, hablar de los suicidios. ¿Qué te ha impulsado a escribir un libro sobre ello? Bueno, pues una casualidad detrás de otra. Entonces, de hecho, era un lugar que yo no quería visitar, pero finalmente acabé ahí y cuando llegué a España, pues mi editorial me empujó a que escribiera un libro sobre ello. Yo pensé que no tendría suficientemente contenido para hacer un libro interesante, pero insistió y finalmente pues me puse a escribir y empezaron a ocurrir también una serie de sincronicidades que me dejaron pues con un buen sabor de boca, ya que creo que se escribió un libro interesante que más que el lector cuando lo ha terminado quedarse con un cuerpo inquieto, se queda con una sensación de ganas de vivir y una sensación de luz y amor. Hay un capítulo que me gustaría comentarlo porque llama la atención y se titula Entrevista a quien ha vivido el suicidio de cerca. ¿Nos puedes explicar un poquito esto? Pues sí, en una localidad cercana a donde nos encontramos, Tarrasa. Haciendo este libro, pues por casualidades también vino un chico a mí en una feria que ahora se tenía que haber celebrado, el Magic Internacional. Entonces, bueno, este habría sido mi 10º año como expositor en el Magic y como ponente también. Entonces, bueno, en esta feria apareció un chico contándome, además lo voy a relatar porque él me ha dado permiso para contarlo y este capítulo está dedicado a él. Este chico, pues español, catalán, se casó con una japonesa y vinieron a vivir aquí, a Tarrasa, y pues ante sus ojos tuvieron un niño y ese niño recién nacido pues vivían en un tercer piso y delante de él pues esta mujer, su mujer, decidió tirarse por el balcón delante suyo. Entonces, bueno, pues este chico vino a mí pidiendo ayuda, le acababa de pasar este suceso trágico y le dedico un capítulo a él, le hice una entrevista y y hablo de eso, básicamente, en este tema, en este capítulo, que por un lado es escalofriante, pero por otro lado te hace reflexionar sobre cómo estás viviendo la vida. Tú como terapeuta de Reiki puedes ayudar a las personas a sanar esta pena, por ejemplo. Sí. Ahora ya en marzo hizo 13 años como escuela de Reiki y llevaré unos 15 años como terapeuta. Entonces es algo habitual. La gente viene buscando ayuda. Por ejemplo, mi punto fuerte es el Reiki. Entonces mucha gente viene a un curso de Reiki y vienen a veces con esa intención, o sea, es la última oportunidad, sean ellos mismos, vengo a este curso de Reiki o me ayuda o me quito la vida. Entonces, eso me lo ha confesado mucha gente, y gracias a Dios, solo ha habido una chica que yo recuerde en la historia, que falleció hace poco, una de ellas que me vino con esa intención.
Y bueno, pasaron muchos años, porque yo recuerdo que esta chica me declaró eso, que se quería quitar la vida, madre, además joven, y hizo el curso de Reiki y bueno, pues parece que le ayudó, vivió muchos años y sé recientemente que ha fallecido, no sé la causa, pero es una de las circunstancias habituales cuando alguien viene a hacer una consulta de Reiki. Y atención, porque digo habituales, o sea, la gente ya no viene por estrés, no viene por insomnio, vienen porque no pueden más y buscan ayuda desesperadamente porque están en una situación que no la pueden resistir. Para los que se incorporen ahora nuestros oyentes, en la entrevista estamos haciendo a Joan Piqué García, autor del libro El bosque de los suicidas. Joan, en el inicio de esta entrevista has comentado que nada más entrar en el bosque vistes una serie de personas que no solo las vistes tú, sino que las vio también algún compañero que iba en el grupo. ¿Qué crees que vistes? Bueno, pues yo lo que creo es que ahí habían espíritus, que ahí habían residuos, ahí habían almas que se habían quedado atrapadas entre dos mundos y creo que estaban ahí buscando ayuda, ¿no? Entonces vieron ahí un grupo de personas que no iban a hacer turismo, que iban a ver si ahí había algo. Y además íbamos a, si había algo, ayudar a ese algo. Entonces yo creo que por ese momento se me permitió ver eso, o mi percepción extrasensorial estaba más sensible y pude ver ese residuo que se encontraba en ese lugar. Entonces yo lo que creo es que fue real. Y era eso, espíritus, almas que se habían quedado atrapadas entre dos mundos. ¿Cómo podemos ayudar a esas almas, a esos espíritus? En este caso, allí, in situ, en el lugar donde dejaron la vida, donde dejaron el plano terrenal para pasar a otro plano. ¿Cómo podemos ayudarlas? Bueno, yo, por las enseñanzas que tuve, pues hice una cadena espírita, siguiendo un poco la línea de Allan Kardec, que es un señor que hizo toda una ciencia del espiritismo. Entonces, llegado a un punto en medio del bosque, hicimos una cadena energética, hicimos unas oraciones y una de las mediums que había, pues ayudó a dos de esos espíritus que habían supuestamente contactado con nosotros. Eso así de manera general. Luego, pues casualmente he encontrado a mucha gente que me ha escrito y pues recientemente una chica me dijo que en el bosque, que había algo que me unía a ese bosque y que ella iba a hacer un trabajo espiritual para armonizarlo. Y bueno, lo que hizo es rezar por las almas que hay en ese bosque. Luego, por otro lado, sé también monjes budistas de allí de Japón que han ido ahí a ese bosque a hacer limpiezas, a hacer oraciones, a elevar la energía de ese lugar. Entonces, si alguien quiere hacer algo por el residuo y por esas almas en pena que hay ahí, pues sería rezar por ese lugar, cada uno desde la religión que crea o la tradición que conozca. Y es muy curioso, perdona Fran, sí. Porque Japón es uno de los países que más tiene integrado en su cultura la idea del suicidio. Incluso se suicidaban por honor los grandes guerreros, en las casas donde sucedía algo que tenían vergüenza, pues ellos se suicidaban y estaba bien visto. O sea que dentro de la cultura japonesa el suicidio no está tan mal visto como pudiera ser aquí, ¿no? Incluso lo ven de una manera casi romántica. Bueno, hoy en día ya no. Hoy en día ya no. Sí que es cierto que antiguamente lo que tú comentas se llevaba a cabo, por ejemplo, para quejarse. Pero estamos hablando, yo creo, de hasta que entró Meiji, principios del 1800, cuando acabó el último reinado de el Tokugawa. El último reinado Tokugawa, creo que fueron, no sé si 300 o 400 años, Japón estuvo cerrado al extranjero. En esa época sí que, como uno no se podía quejar, se llevaban esos actos por honor. Tú abusas de mí, estoy viviendo una injusticia, entonces sí, los samuráis se cortaban el vientre. Eso era más de un acto de honor por los samuráis. Luego ya creo que fue desde principios de 1800 esto cambió y Japón llevó una lucha por modernizarse con un nuevo emperador llamado Meiji. Japón estaba a contracorriente por modernizarse y abrirse al extranjero incluso. Entonces ahí ya el concepto del suicidio cambió.
y hoy en día no está bien visto, no se acepta el suicidio, es un problema. Mucha gente se sigue suicidando porque es algo que ya se ha quedado como algo genético. Es como que en la antigüedad la vida no tenía ningún valor. Era como la flor de cerezo en la vida, ¿no? Se nacía y se moría joven. Entonces, yo creo que esa idea de morir joven e incluso quitarse la vida, porque llegó a tener ese pensamiento la mente japonesa, que la vida tenía poco valor, y si te la tenías que quitar por satisfacer a tu señor o por quejarte de algo, sin ningún problema, pues lo hacías. Eso ha quedado impregnado en el ADN japonés, y hoy en día yo pienso que por ese motivo también ellos tienen ese deseo, pero no está bien visto. De hecho, no saben qué hacer ya los japoneses para que la gente deje de suicidarse. Hay otra muerte en Japón muy habitual, que ahí ya han tomado medidas, que es la muerte por trabajo. Muerte por trabajo es que trabajan tanto que mueren de trabajar tanto. Por agotamiento. Por agotamiento. Y lo han catalogado como muerte por trabajo. Entonces el gobierno japonés ha hecho una ley que obliga al trabajador que cuando cumpla un número de horas vuelva a casa. ¿Y qué ocurre? Cuando llega, imagínate, son 8 horas, ¿no? Que creo que esto lo he conversado a veces en Japón, me parece que son 40 como nosotros. Llega tu jornada de 8 horas, imagínate, viene tu jefe y te dice, vete a casa con tu familia. Y tú dices, no, quiero seguir trabajando porque todavía tengo aquí obligaciones para que mi trabajo esté bien hecho. Que no, que te vayas a casa. Entonces, todo al revés que nosotros. Es otra mentalidad, otra cultura. Es el mundo al revés. Bueno, pero quizás es una sociedad que funciona precisamente por eso. Muy mecanizada, eso sí, pero funciona. Yo me gustaría volver, Teresa, Joan, al bosque de los suicidas, porque me parece más que interesante, y seguro que nos vamos a quedar cortos porque nos quedan muy poquitos minutos. ¿En algún momento, dentro de ese bosque, sentiste que tu vida podría correr peligro o que tu mente podría cambiar de un momento a otro? Es decir, entrar sin tendencia suicida y sentir esa sensación irrefrenable de decir, tengo una sensación de querer suicidarme, experimentar con quitarme la vida. ¿Qué puede suceder? Bueno, eso es lo que pasa en la película. Eso lo refleja la película, y que yo recuerde, sí que te impregna una sensación extraña, pero no te sabría responder a la pregunta porque no recuerdo. Es complicada, ¿eh? Sentí muchas cosas, pero yo creo que no, y te digo por qué. Porque no es fácil quitarse la vida. No, para nada. Es muy complicado y muy doloroso. Entonces, de hecho, a ver, estamos diciendo que es muy complicado y nosotros defendemos la vida al límite, ¿eh? O sea, alguna persona puede pensar, oye, pues esto del suicidio puede ser una buena solución, ¿no? Para dejar de sufrir, pero atención. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, el libro que escribí, el prólogo, lo escribió Marilyn Rosner, una de las mediums mejores del mundo. El epílogo, Lama Wanchen, amigo del Dalai Lama. Todos los que estamos aquí, o casi todos, pensamos que el suicidio no es la solución, es complicar más las cosas. O sea que si alguien que nos está escuchando se ve motivado por lo que estamos diciendo para intentar cometer este acto, nuestro consejo o mi consejo es que se olvide porque es complicar más las cosas. Hay otra realidad que no vemos. Si se comete este acto, aún complicamos más las cosas. Es una falsa salida. Todo esto lo estoy diciendo porque hay un manual que tristemente se encuentra en este bosque, y yo lo tengo. Es un manual que se llama Manual del Suicidio. Fue un manual que se escribió en el año 93 por Wataru Tsurumi, y en este bosque te puedes encontrar con ese manual, porque ahí cuenta, incluso hay un ranking, ¿no? Creo que son más de 10 maneras de cómo quitarse la vida. Entonces,
como yo he estudiado el tema, sé que es difícil. También he conocido gente que lo ha intentado y no lo ha conseguido. Entonces, por mi mente creo que no pasó esa sensación en el bosque. Afortunadamente. Creo que no pasó ¿En el bosque? En el bosque no. ¿Has puntualizado? No pasó en el bosque. Recordando esos momentos. Entonces, es un tema muy serio. Y bueno, creo que en resumen de todo esto, la gente puede encontrar porque me hicieron un reportaje que pueden encontrar en YouTube. Si ponen Joan Piquer, el bosque de los suicidas, pueden encontrar un reportaje muy bueno. Es totalmente natural, no había nada preparado y quedó como si fuese una película. Entonces ahí pueden encontrar, espero, ese mensaje de amor y esperanza, así como el libro que escribí, que para aquellas personas que lo estén pasando mal, pues quizás pueden encontrar ahí luz y amor. Claro, y además decirle a los oyentes, si a alguien en algún momento se le pasa por la cabeza abandonar este plano, quitarse la vida, decirle que nosotros estamos aquí para ayudarlos, al igual que Joan, Teresa y todos los compañeros que hacemos que GIN Radio Barcelona lleguen a ustedes como les estamos llegando. Ya saben que somos amigos y estamos para todo. Nos quedan 4 minutitos, Teresa. Joan, no sé si quieres hacer alguna pregunta a Joan. Pues que alabo la labor de Joan de tocar un tema tan polémico y tan bien tocado, porque es una oda, una alabanza a la vida este libro, y lo tocas con mucha delicadeza porque es un tema complicado hablar de él, y creo que en el fondo hay que hablar porque ante un problema social que nos atañe a todos y más en estos tiempos de pandemia, pues es interesante abrir los ojos a la gente. Bueno, perdona, yo te iba a decir, tú que vienes maestro de Reiki y además doctorado también en Reiki por la universidad, etcétera, etcétera, y además vienes de la cuna auténtica del Reiki, que es de Japón. Bueno, han sido 11 viajes a Japón ya, para investigar sobre el Reiki principalmente, y ahí pues me encontré con situaciones como por ejemplo la excursión a este bosque. Pero efectivamente, Japón guarda muchos misterios, entre ellos el Reiki, y quería decir que es una suerte que en una radio podamos estar hablando de esto, ya que sé que hasta hace no mucho era un tema censurado. Entonces, hoy en día podemos hablar con total libertad y respeto de estos temas porque es un acto que se comete cada vez más. Entonces, yo creo que con programas como este podemos hacer a la gente reflexionar y también que valoren la vida. Joan, Teresa, hemos llegado ya, al final nos quedan 2 minutitos, justito para despedirnos. Teresa, yo no sé si desde aquí tú y yo hacerle el ofrecimiento de que la semana que viene esté con nosotros para hablarnos del Reiki, el auténtico Reiki que se vive en Japón. Yo no sé, Joan, tu tiempo, pero lo podemos hablar. La semana que viene podemos estar aquí, hablar de Reiki. Hablemos de Reiki. ¿Sí? Y voy a confesar otra cosa. Venga. Voy a confesar el Reiki. Podemos aquí hablar de Reiki japonés para próxima semana, pero para otra ocasión también investigué mucho sobre el Reiki egipcio. Estuve en 4 ocasiones en Egipto profundizando sobre los misterios del Reiki, que desde luego no se llamaría Reiki, se llamaría de otra manera, pero podemos hablar en otro programa del Reiki egipcio. Claro. Y de otro tema muy interesante, que recientemente recibí la certificación como perito en hipnosis y técnica de sugestión. Al mismo tiempo del Reiki, de manera un poco más discreta, profundicé en el mundo de las regresiones y la hipnosis. Entonces aquí también podríamos hacer un programa muy interesante. Podríamos hacer un experimento a distancia con los oyentes en cuanto a hipnosis y regresión. Por ejemplo. Fantástico. ¿Sí? Le pillamos la palabra. Oye, yo creo que vamos a hablar de Reiki japonés, Reiki egipcio, hipnosis y regresiones. Yo creo que te vas a convertir en un fijo en la sección en GIN Radio Barcelona. A mí me encantaría, te lo digo sinceramente. Yo encantado de estar aquí, pasar aquí los viernes por la tarde con vosotros. Oye, pues bueno, eso sería genial. Teresa, como siempre, muchas gracias por haber estado una semana más. Gracias a ti por compartir estos momentos. Geniales. Joan, nos ha faltado no 30 minutos, 30 horas para estar hablando contigo, pero lo iremos ganando en el tiempo semana tras semana. Yo no sé si serías capaz de despedir el programa en japonés. En japonés... como mínimo, buen fin de semana. Buen fin de semana no te lo puedo traducir, pero sí que si quieres digo una poesía. Venga. Para levantar el espíritu de las personas que nos estén escuchando. Adelante. Kiyo dake wa ikaruna
Shinpaisuna, kansha shite, yogo hageme, hito ni shinsetsu ni. Pues ya lo saben ustedes, sin haber entendido lo que nos ha dicho. La próxima semana lo traduzco. Me suena algo de muy de amor y algo de muy que estemos todos en paz. Ya lo saben ustedes, la muerte no es la solución, no es el camino a buscar soluciones a los problemas. La muerte, cuando llegue, llegará y será ese paso para la otra vida. Así que ustedes sean buenos, les queremos a todos la semana que viene, como siempre en el control de sonido, Carlos Castro, Sandra Cariñena y un servidor que les habla, Fran Hernández. Así que sean buenos, hasta la semana que viene y un abrazo.